Saludos mis hermanos. Llegó el momento de repasar nuestro versículo énfasis. Por favor, busque en su Biblia Salmos 95:6. Salmos 95:6. Y para memorizarlo, lo vamos a dividir en dos de acuerdo a la naturaleza de nuestro versículo, que dice: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Como podemos ver, en la sintaxis de nuestro versículo hay un punto y coma que nos indica que la segunda parte está subordinada a la primera parte. La primera parte nos va a indicar acciones y la segunda parte nos va a indicar a quién van dirigidas. Y dice de nuevo: venid, adoremos y postrémonos. ¿A quién? Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Así de fácil podemos memorizar este versículo. Y nuevamente dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Sigamos ensayando, mi hermano. Y no solamente esto es para memorizar, sino para que en los momentos oportunos nosotros podamos autopredicarnos a nosotros mismos y decirnos: arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Amén, mi hermano. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 116, versículos 1 y 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos los días de mi vida. El salmista, en este fragmento del Salmo 116, nos invita a alabar a Dios todo el tiempo, todos los días, a todas horas. Vemos en el rey David una actitud de adoración constante a nuestro Dios. Por eso el Señor dice que Él es conforme a su corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Y qué título tan grandioso poder recibir ese nombre de parte de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y podemos ver que a pesar de este nombramiento, David no fue un hombre perfecto.
ni exento de grandes errores. Como todos nosotros, en cada día, cada hora, tenemos fallas, tenemos problemas, tenemos debilidades y tenemos un sinnúmero de errores y de pecados. Nadie puede decir que no vive de esta manera, que es limpio, que es perfecto. Sin embargo, a pesar de todas estas cuestiones en las que David y todos nosotros caemos día con día, el Señor le llama un hombre conforme a su corazón. Y esto es porque vemos en David una actitud de adoración permanente, continua y eterna. Todo el tiempo, a pesar de los errores y a pesar de las circunstancias, su pensamiento siempre iba hacia Dios, como si su espíritu, su alma y todo su ser inmediatamente llevaran a David a la presencia de Dios en cualquier circunstancia. Y esto es lo que Dios ve, esto a Dios le agrada. Dios quiere de nosotros una actitud de adoradores constantes, aún en las pruebas, aún en la dificultad, aún en la enfermedad, como en todo este año hemos estado viendo y hemos experimentado de cerca. Y también nos dice la palabra en 1 de Juan 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y esta actitud de adoración, hermanos, y estas palabras que nos dice la Biblia, nos invitan a no tener temor nunca, ni a vivir con miedo, sino todo lo contrario, a ser hombres y mujeres, personas conforme al corazón de Dios, no en la perfección, sino en la actitud de nuestro corazón y de nuestra mente hacia nuestro Creador. De modo que este mes estaremos analizando y estaremos aprendiendo acerca de la adoración, acerca de cómo ser verdaderos adoradores, de cómo ser esos hombres conforme al corazón de nuestro Padre Eterno. Les damos una calurosa bienvenida a todos, hermanos, en este culto del domingo 11 de octubre del 2020. Esperamos sea un culto de bendición y lleno de promesas y de alabanza a nuestro Dios. Comenzamos. Hermanos, este es el mes de la adoración. Vamos a entonar un hermoso himno que es el número 465, Grande Gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz,
Cristo, grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuál hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Amén. Mis amados hermanos, acompáñenme por favor a leer el Salmo 117. Dice: alabanza por la misericordia de Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Damos gracias a Dios por su palabra, porque Él es fiel y su misericordia es para siempre. Por favor, les pido, hermanos, que inclinen su rostro y vamos a orar. Señor y Dios nuestro, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque podemos venir ante tu presencia, Señor, como iglesia, Señor, para adorarte, Señor, para darte la adoración, la gratitud, Señor, porque tú has sido fiel en todo momento con tu iglesia, Señor, y con cada uno de sus miembros de la iglesia de Mina y Héroes aquí en la Ciudad de México, Padre. Gracias, Señor, porque tú te has manifestado en todo momento de una manera grandiosa, Padre, porque nos has sido fiel durante todo este tiempo, Padre. Pero hoy día, Señor, queremos adorarte, queremos alabarte, queremos, Señor, que nuestra alabanza llegue a tu presencia, Señor, con un olor grato, Padre, que te agrades de esta ofrenda que estamos haciendo, Señor, para tu nombre, Padre bendito. Bendice, Señor, a cada hermano que está participando. Bendice al que va a traer tu mensaje también, Señor. Que seas tú, Padre, hablando a través de él, para llegar a tantos corazones, Padre, para reconfortarlos, para animarlos, para sanarlos, Señor. Bendice, Señor, este culto. Queremos ponerlo en tus manos, Señor, y que tu Espíritu Santo, Padre, redarguya cada corazón, consuele cada vida, Señor, y que todo sea traído, Padre, a tus pies. Cualquier inquietud, cualquier problema, Señor, podamos, Señor, rendirlo a tus pies, bendito Dios, para que tu soberanía, Señor, se haga real en nuestras vidas en todo momento, bendito Dios. Recibe nuestra adoración, Padre, y úsanos conforme a tu voluntad, bendito Padre. Te agradecemos, Señor, y loamos tu grandísimo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos y agradecemos. Amén. Es momento de hacer una lectura bíblica. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el Salmo 145. Y asimismo les voy a pedir que me sigan con su vista en esta lectura. La palabra de Dios tiene por título Alabanza por la bondad y el poder de Dios. Y dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos
y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Gregoria López Maldonado. Yo nací en un hogar católico. Sufríamos mucho porque mi papá era alcohólico y golpeaba a mi mamá. Yo tenía aproximadamente como unos 7 años y yo todavía no podía hablar. Gracias a Dios que Dios me hizo un milagro y pude hablar. Después, como a los 16 años, por primera vez me compartieron del Evangelio. Me dijeron que el Señor Jesucristo había venido a pagar el precio por mis pecados en la cruz, que Él estaba dispuesto a perdonarme y limpiarme de toda mi maldad. Yo lo que tenía que hacer era arrepentirme y pedirle perdón y entregarle mi vida para que Él fuera el dueño de mi vida y no fuera yo. Yo les dije, no, ¿cómo va a ser posible eso? Si a mí me han enseñado que yo tengo que portarme bien para poder ganarme el cielo. De otra manera, pues no. Les digo, así que yo no creo que sea así de fácil, nada más decirle eso y ya. Dicen, sí, así es de fácil. Pero yo les dije, no les creo. Me enojé con ellos. Y ya ellos me dijeron, está bien, pero te regalamos esta Biblia para que la leas cuando puedas. Dije, sí, eso sí, muchas gracias. Y ya, después empecé a leerla y dije, voy a ver si es cierto lo que ellos me dijeron. Empecé a leerla y dije, ay, sí es cierto. Los versículos uno de los versículos el cual impactó mi vida fue el de Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento, cuando yo hice, esos fueron los versículos un versículo que impactó mi vida. Ya después, como a los 17 años, encontré un folletito y ahí decía cómo podía yo entregar mi vida a Dios. Entonces yo le dije esas palabras al Señor, Señor, perdóname por todos mis pecados. Te reconozco que tú eres mi único suficiente Salvador. Creo que tú viniste y moriste en la cruz por mí. Tú pagaste el precio de mis pecados. Yo ya no tengo que morir para pagar el precio de mis pecados, sino que tú ya diste tu vida por mí. Gracias, Señor. Te invito a que vengas y mueres en mi corazón y tú seas el que tomes el control de mi vida, Señor. Te reconozco como mi suficiente Salvador. Gracias, Señor, por perdonarme, por recibirme como tu hija. Y también otro versículo que impactó mi vida fue el de 2 de Corintios 5:17, que dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Después, ese versículo me quedé pensando y dije, Señor, yo quiero que transformes mi vida. No quiero vivir mi vida como yo quiero. Yo quiero vivirla como tú quieres. Quiero que tú la guíes, Señor. Y Dios ha tomado el control de mi vida. Gracias a Dios. He gozado de paz, su paz infinita que Él solamente puede dar. Y esta seguridad de tener la vida eterna. Gracias a Dios por ello. Y gracias a Dios porque después les pude compartir a una amiga primero y ella recibió a Cristo en su corazón. Después les compartí a mis papás y también ellos recibieron a Cristo en su corazón
y mi Dios pudo transformar la vida de mi papá, porque él ya nunca más volvió a tomar una gota de alcohol y ya no hubo ningún problema en mi casa, pudimos gozar de paz y gracias a Dios por ello. Y después empecé a trabajar en su obra, compartiendo la palabra de Dios con las personas que quisieran escucharme. Después trabajé como maestra de niños y de adultos. Y últimamente he colaborado en el departamento de cuna con los pequeñitos. Gracias a Dios he sido bendecida en gran manera por esos pequeños. Y también el Señor ha rescatado mi vida en 3 ocasiones que yo he sido consciente de ello. De haber sido ahogada en el mar, de que una serpiente me mordiera y de que un árbol cayera, sobre mí. Gracias a Dios por ello. Esas son las veces que he sido consciente, pero cuántas veces que el Señor me ha rescatado y me ha guardado en las cuales yo no he sido consciente. Dios es fiel, Él cumple sus promesas y sé que Dios va a seguir estando conmigo hasta el último día de mi vida en esta tierra. Gracias a Dios por ello, y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sigo pidiendo a Dios hasta el último día de mi vida por mi familia, porque tengo 6 hermanos que aún no creen en Cristo, pero yo sigo pidiéndole al Señor por ellos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta luego.
Hermanos, les invitamos a abrir su himnario en el himno número 100 en el Monte Calvario. En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, murió mi Jesús por salvar almas mil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será.
Amén. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Estoy segura que aún en estos momentos de adversidad, desempleo y necesidad, nuestro amoroso y bondadoso Señor se ha mostrado a nosotros como un fiel proveedor. Entonces, con ese corazón agradecido, dispongamos de nuestras ofrendas y diezmos. Les recordamos que ya los estamos depositando al número de cuenta de la iglesia. Si aún no lo tiene, solicítelo por WhatsApp o al correo electrónico que estará apareciendo en sus pantallas. Bendiciones, hermanos. Qué difíciles tiempos estamos viviendo. Cómo se extraña el ir al templo por domingo, el ir en una mañana fría, sentarnos en las bancas, saludarnos entre hermanos, adorar a Dios a través de los himnos, cantando a una sola voz. Cómo se extraña el regresar al templo, hermanos. Y en lo personal, cómo extraño mucho el sentarme en una de esas bancas de madera y escuchar una dulce predicación, una meditación acerca de la palabra de Dios. Sin embargo, pese a estos tiempos difíciles, hay algo que todavía no hemos perdido, algo que supera incluso a todo lo que mencioné. Es la palabra de Dios. Y precisamente en este mes de octubre estamos viendo el tema de la adoración, y el domingo pasado meditamos acerca del altar que construyó Noé después de salir del arca, tras el diluvio. Pero en este domingo vamos a meditar en un pasaje crucial para los tiempos que estamos viviendo. Este pasaje se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 10. Me gustaría que me acompañaras ahí a Génesis, libro de Génesis capítulo 12, versículo 10. Y quiero que hagamos un ejercicio de comprensión, en el sentido de que yo cuento ahorita en este momento con la Biblia de las Américas. Es mi Biblia favorita, mi Biblia versión favorita. No estoy haciendo un comercial, pero sí quisiera que prestaras atención y que me fueras siguiendo en la historia por medio de la versión de la Biblia con la que tú cuentes, y que meditemos en la palabra del Señor. Este pasaje nos indica una historia crucial. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 12, versículo 10: pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón, y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Algo muy importante que vemos en este pasaje
es que esta historia se da después del pacto que Dios hace con Abraham. Recordarás tú, ahí en Génesis, estamos ahí en el capítulo número 12, pero si retrocedemos al principio de este capítulo, de los versículos 1 al 3, vemos el pacto que Dios hizo con Abraham. Dice la palabra de Dios: Jehová Dios dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y el que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Después que Dios hace esta promesa con Abraham, Abraham hace algo hermoso, que es adorar a Dios. Ahí en el versículo número 7 nos dice que Abraham hace un altar a Dios. Dice: Jehová Dios se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Es decir, Dios estaba confirmando su promesa a Abraham, y dice la palabra de Dios: inmediatamente entonces Abraham edificó allí un altar a Jehová que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Vemos que después de este escenario hermoso en el que Dios hace una promesa con Abraham, Abraham entra por un periodo de prueba de su fe, por así decirlo. El pasaje que acabamos de leer al principio nos dice que hubo una gran hambruna en aquel país donde Abraham vivía. Esto motivó a que Abraham se trasladara de donde estaba viviendo a Egipto. Esto nos lo dice ahí la palabra de Dios, que él se traslada a Egipto. Sin embargo, como tal, esto no había nada pecaminoso con eso, porque Abraham está experimentando una crisis como cualquier crisis que nosotros podamos experimentar. Experimenta esta hambruna y se traslada a Egipto, pero hace algo que evidencia un comportamiento pecaminoso, un comportamiento ansioso y temeroso ante una crisis. Hasta este momento, antes de entrar a Egipto, tenemos, digamos, dos perspectivas. Por un lado, tenemos a Dios y por otro lado, tenemos a Abraham. Dios, como Dios soberano, se presenta haciendo una promesa a Abraham en su soberanía. Es decir, sin ninguna condición. Abraham no tenía nada en especial. Dios hace esta elección soberana como la hizo con nosotros, no porque nosotros tengamos algo, sino porque dice Romanos 9:15 que Jehová tendrá misericordia del cual Él tenga misericordia. Es decir, es una decisión soberana. Soberanamente Dios hace un pacto con Abraham. Tenemos un Dios que también es fiel, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 89:2 que la fidelidad de Dios incluso se plasma por los cielos. También vemos que Dios hace una promesa a Abraham. La promesa es de que en él serán benditas todas las naciones. Por una parte tenemos a este Dios que hace esta elección soberana, este Dios fiel, este Dios que hace esta promesa. Pero por otro lado tenemos a Abraham, que es un hombre que con su actitud, con su reacción, evidencia que es un hombre cobarde, es un hombre que evidencia que es un hombre ansioso. También con su actitud nos demuestra que es débil y también nos demuestra que es egoísta, porque pone en peligro a su esposa Sarai, la da ahí pues con el faraón. Y en resumen, todas estas características nos evidencian que es un hombre pecador, porque dice Romanos 3:10 que todos somos pecadores, que no hay ninguno bueno. Teniendo en cuenta este paisaje, este bosquejo, vemos
que el verdadero carácter de Abraham se evidencia en sus circunstancias. Y es que, como diría alguna vez el teólogo Martin Lloyd-Jones, nuestro comportamiento en tiempos de crisis y necesidad proclama lo que verdaderamente somos. Y yo quiero que nos hagamos en este tiempo unas preguntas. En primer lugar, ¿por qué mintió Abraham? ¿Qué motivó a Abraham a mentir antes de entrar a Egipto? Seguramente lo que vemos es que Abraham tenía miedo. Era un hombre con ansiedad, que no sabía qué es lo que le iba a pasar en el futuro, a pesar de que Dios ya había hecho una promesa con él. Una promesa fiel, una promesa segura. Pero lo que leemos es que Abraham elaboró una estrategia junto con su esposa para él asegurar su vida. ¿Le funcionó? Vemos y leemos en la palabra de Dios que sí, le funcionó, pero temporalmente. Es decir, la reacción que Abraham tiene es elaborar una estrategia temiendo por su vida y, en otra perspectiva, ayudar a Dios con su promesa. Porque Dios le había dicho a Abraham, ¿sabes? Yo te voy a hacer a ti padre de muchas naciones. Pero Abraham, temiendo por su vida, cree él conveniente mentir, hacer esta trampa para sobrevivir y no poner en peligro su vida ni la promesa que Dios le había hecho. Teniendo en cuenta esto, vemos que la estrategia como tal funcionó, pero determinado tiempo. La estrategia de Abraham no funcionó a largo plazo. Vemos que hay una respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dios no iba a dejar que esa mentira permaneciera. No sabemos cuánto tiempo iba a poder permanecer la situación así. Que la mujer de Abraham, Sarai, estuviera con el faraón. No sabemos, pero lo que sí hace Dios es que da una respuesta y la hace a través del faraón. Y lo que hace Faraón es prácticamente humillar a Abraham. Muestra incluso más entereza o madurez, por así decirlo, que el propio Abraham, porque lo confronta y le dice, tú simplemente me hubieras dicho la verdad. En pocas palabras, Dios usa a Faraón para hablar y confrontar a Abraham. Y sin embargo, a pesar de esta respuesta de Dios, de esta humillación y de que nosotros al leer el pasaje pudiéramos señalar a Abraham, lo cierto es que nosotros, por nuestra culpabilidad, no podemos culpar a Abraham. No podemos decir, oh Abraham, qué tonto fuiste, debiste confiar en Dios, debiste confiar en la promesa que Él te hizo. Debiste creerle a Dios. No debiste haber hecho esto, no debiste mentir. Lo cierto es que no podemos decir esto. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que Abraham hizo incluso todos los días. O cuando atravesamos alguna crisis. Piensa en esto. En estos tiempos de COVID que estamos viviendo, vivimos con miedo o preocupación o ansiedad. Vivimos esperando una cura. O cuando nosotros nos encontramos enfermos o tenemos algún diagnóstico no favorable en nuestra salud, vivimos ansiosos por encontrar algún medicamento o algún tratamiento que nos sane. Piensa esto también. Si estamos desempleados o con alguna dificultad económica, nosotros nos sentimos afligidos y buscamos préstamos, nos endeudamos o hacemos cualquier otra actividad que incluso puede desagradar a Dios. En la prosperidad, nosotros podemos olvidarnos de Dios y podemos confiar en nuestro dinero, en el seguro, ahorrar, acumular dinero
para entonces fincar nuestra seguridad. Los jóvenes solteros, por ejemplo. Hay veces que por no esperar la promesa de Dios, salimos con personas que no comparten nuestra fe, porque somos impacientes. O cuando estamos en tristeza o depresión, nos dejamos convencer por Satanás que no hay esperanza y que la vida no vale la pena. Entonces, no podemos culpar a Abraham. No podemos señalarlo y reprocharle su falta de confianza en Dios, porque lo cierto es que nosotros también hemos hecho lo mismo o peor. Leamos en qué termina esta historia pecaminosa ahí en Génesis capítulo 13. Dice la palabra de Dios, y quiero que me acompañes, dice que después de esta historia pecaminosa, después de que Faraón confronta a Abraham, dice la palabra de Dios, Abraham subió desde Egipto al Negev, es decir, sale de este país después que Faraón da órdenes a sus hombres de sacar a Abraham con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Dice que Abraham salió desde el Egipto al Negev, es decir, regresa a donde estaba, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel. Fíjate lo que dice a continuación, al lugar donde su tienda había estado al principio. Esto es importante porque dice entre Betel y Jai, y recuerda que allí fue donde él hizo su primer altar. Dice al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre de Jehová. Y en este caso, en esta conclusión, digamos, de la historia pecaminosa, este capítulo en verdad vergonzoso a Abraham, estamos viendo un capítulo que es vergonzoso para Abraham. Yo quisiera resaltar más que el lugar, el momento, porque Abraham regresa a este primer lugar porque ese lugar significaba algo para él. Más que el lugar, quisiera resaltar el momento. Más que ese lugar donde Abraham construye su altar, quiero resaltar el momento, porque eso tenía valor para Abraham. Fue donde Abraham tuvo por primera vez su relación con Dios, su comunicación, su vínculo con el Señor, su adoración. Abraham regresa a donde por primera vez dedicó a Dios su amor. ¿Y por qué regresa? Porque él busca reconstruir esa relación que se había roto después de este incidente pecaminoso. Esta mentira, esta treta, esta trampa había causado que Dios y Abraham hubieran roto su comunicación. Y Abraham lo sabía, se sentía culpable, había sido evidenciado por el propio Faraón, había sido confrontado, había sido avergonzado. Y Abraham regresa al primer lugar donde él había construido aquel altar. Y regresa a este lugar para restaurar su relación con Dios. ¿Y por qué enfatizo más el momento que el lugar? Porque hoy en día tenemos muchos lugares donde adorar. Incluso si las autoridades hoy nos dijeran, si el subsecretario Hugo López-Gatell nos dijera que hoy podemos regresar a los templos, que la próxima semana podemos regresar a los templos, podríamos regresar a adorar a Dios, pero podríamos seguir viviendo sin confiar en Dios. Podríamos seguir viviendo con ansiedad, con depresión, con estrés y con preocupación. Por eso es que quiero enfatizar más el momento, porque el momento marca mucho a Abraham. Él regresa a este primer altar porque ahí fue la primera vez que adoró a Dios. Fue su primer amor. Y yo quisiera recalcar algo que nos escribe John Piper en su libro sobre la ansiedad. El pastor John Piper dice que la ansiedad nos muestra que estamos viviendo demasiado cerca del mundo
y demasiado lejos de Dios. Y quiero escribir algo que muchos cristianos estamos familiarizados y de lo que quizá pues hemos escuchado alguna vez, que es el primer amor. Y si bien Abraham regresa al primer lugar donde adoró, a su primer amor, para restaurar esta relación con Dios, yo también quisiera hacerte esta pregunta a ti hoy. ¿Cómo eran los días de tu primer amor con Dios? ¿Cómo fue tu primer encuentro con Dios? Aquel momento cuando tú fuiste asombrado por el amor de Dios, cuando tú fuiste asombrado por su fidelidad, por sus promesas, por su sabiduría, por su soberanía y por su poder. ¿Cómo era? ¿Cómo te sentías en aquel momento? Yo sé que todos hemos pasado por depresión, por ansiedad, por preocupación y por estrés. Y en estos momentos difíciles es muy probable que estemos atravesando por eso. Pero sin duda la historia de Abraham, este pasaje bíblico, nos muestra y nos evidencia que estamos pecando contra Dios. Que al nosotros sentirnos tristes, al sentirnos ansiosos, al sentirnos preocupados y estresados, estamos faltando a la confianza de Dios y le estamos fallando. Quizá hemos mentido para conseguir algo, quizá hemos recurrido a cosas o estrategias que no agradan a Dios para buscar tranquilidad, o hemos depositado nuestra confianza en cosas que no nos dan esa paz, pero que nosotros creemos que sí. Y quizás nos las den, pero temporalmente. Pero yo te invito a regresar a tu primer amor. Así como Abraham regresó a su primer altar, yo quisiera y te invito más bien a que tú regreses a tu primer altar. Cuando tu confianza estaba plena en Dios. Cuando tú descubriste este Dios de amor que murió en la cruz por tus pecados. Este Dios que nos enseña que cuando despertamos y estamos respirando es un acto de su gracia. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestras vidas. Si vives estresado, ansioso, preocupado, deprimido, tú puedes descansar en Jesucristo. Recibir a Jesucristo es deshacernos de cualquier otra esperanza falsa. Recibir a Jesucristo es depositar toda mi esperanza y toda mi confianza en Él. Solo de esa manera podemos vivir descansados y en paz y podremos declarar lo que dice el salmista ahí en el Salmo 23. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En este domingo, en esta meditación, yo quiero invitarte y reiterar esta invitación a que regreses a tu primer altar, como Abraham lo hizo. Porque todos podemos fallar, pero debemos regresar a Dios y restaurar, reconstruir esta relación con nuestro Señor. Te invito a que cierres tus ojos y que oremos. Señor, te doy las gracias porque pudimos meditar en un ejemplo, en una historia, Señor, en la que tú nos demuestras cómo es cuando nosotros no depositamos nuestra confianza en ti. Cómo es cuando nosotros confiamos en cualquier otra cosa menos en ti. Perdónanos, Padre, por haberte fallado, por haber sido desconfiados, por haber pecado, Señor, por haber demostrado ansiedad o estrés y no confiar en ti. Yo te ruego que todos los que han meditado en este pasaje, que han demostrado una sincera devoción a ti, Señor, puedan regresar a su primer amor. Ayúdanos a regresar a ese primer amor donde te conocimos por primera vez, donde conocimos por primera vez tu amor, donde estábamos totalmente enamorados de ti, Señor, y confiábamos plenamente en ti. Reconocemos, Señor, que todo está en tus manos y que nada sale de tu control. Gracias por estos tiempos difíciles en los que tú nos sacaste de los templos para recordarnos que tu palabra nunca pasará.
todo lo demás podrá ser derrumbado, podrá ser destruido, pero tu palabra permanece. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Hermanos, el culto ha concluido el día de hoy y ha llegado el momento de darle las gracias a nuestro Dios por este hermoso culto. Desde allá, desde casita, le voy a pedir que incline su rostro y cierre sus ojos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa tarde te queremos dar las gracias por el mensaje expuesto que llega a los corazones de todos y cada uno de nosotros. Te pedimos que nos bendigas, mi amado Señor, que nos acompañes en nuestros trabajos, en la oficina, en el hogar, que bendigas a nuestros hijos que están en casita haciendo sus deberes de la escuela. Te pedimos por todos nuestros hermanos que están enfermos, por los que siguen trabajando, por los que no tienen trabajo, Señor. Bendícenos, Padre eterno. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. En su creación Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. La incontable arena Él conoce, las olas guía con poder. El viento sus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo